lema de este programa es ideas que dan en el blanco. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que las ideas son importantes para transformar un país, para mejorar la vida de las personas y para influir en el curso de la cultura y la vida de una nación. En el Perú hoy las ideas están enfrentadas aparentemente, entre comillas, porque nadie sabe qué piensa el otro. Y el gran problema del Perú es tender puentes de acercamiento, de identidad, de saber que somos una cultura milenaria, tan antigua, probablemente como la china o como la mexicana o como muchas de las grandes culturas del mundo. Y que no tenemos, sin embargo, hoy, en esta república que nos alberga a todos, la capacidad de dar salidas donde todos estemos de acuerdo, o por lo menos en parte estemos de acuerdo y permita que el país funcione. La división que atraviesa el Perú tiene que ver también con ideas cerradas sobre lo que es el gobierno. El Perú no es una monarquía, ni constitucional, ni monarquía absoluta. Es un gobierno democrático. Significa que todos tienen derecho a opinar y bajo el mismo techo van a tener que vivir derechistas, izquierdistas, centristas, todos los sectores políticos, salvo que querramos derribar el sistema y acabar con una parte de la población, lo cual es un error histórico como lo demuestra la historia mundial. Entonces, el gran problema del Perú es lograr que las ideas empiecen a soldar uniones. Unión no quiere decir que yo renuncie a lo que piense, pero por lo menos lo pienso, lo relativizo un poquito para poder entender lo que piensa el otro. Y el diálogo, que ha sido la base de éxitos que ha tenido la República Peruana a lo largo de su historia, debe servir. Un ejemplo, el 2000, cuando intervenimos, yo en esa época era asesor del Congreso, en el caso del fin de la dictadura de Fujimori y el inicio de la democracia. Un territorio que era nuevo en el Perú. Después de 10, 12 años de enfrentamientos a muerte entre todos los sectores políticos, se logró un acuerdo. Inclusive, los propios fujimoristas dieron los votos necesarios para que Paniagua se convirtiera en presidente del Perú. Un testimonio muy importante donde siempre será recordada la presencia de Henry Piz y de muchos líderes ya fallecidos y de muchos líderes parlamentarios y políticos que supieron darle forma a este proceso. Y obviamente los medios de comunicación jugaron un rol sustancial en lograr que el país unido marchara a un proceso democrático que duró 8 meses para hacer una transición de una dictadura a la democracia nuevamente e iniciar un proceso de elecciones. Hoy nos encontramos, y no voy a pasar a analizar las razones exactas, porque voy a dialogar hoy día con un filósofo, un especialista en las ideas, y con él vamos a armar un poco este rompecabezas que es un poco el eje de los problemas que vive el Perú. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo está, doctor? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Julio? Encantado de estar con ustedes en su programa. Bueno, yo he dicho varias cosas porque es un editorial lo que he dado antes de hablar, y creo que el problema es que las ideas pueden enfrentar y destruir, como las ideas pueden unir y construir. Ahora, no es tan así absoluto porque con las ideas va la pasión. Y hoy día el Perú es un país que tiene el predominio de la pasión, que a veces se vuelve irracional, y también el predominio de las demandas de la gente que no logra satisfacer el Estado, ¿no? Y que quizás la frase más importante de la historia de los últimos 50 años del Perú es la de Matos Mar, cuando dice, ¿no?, que un desborde popular ha llegado y que no lo entiende el Estado y no lo entiende la sociedad, ¿no? Sí, gracias por la invitación, y bueno, eso genera en varios de nosotros un conjunto de reflexiones y de... Por ejemplo, el día de hoy estaba revisando las noticias, le comento, sí, y lo que veía era pues que por enésima vez, usted que acaba de hablar de la exclusión y los problemas de nuestro país entre la acción y las ideas, estaba viendo una noticia que me llamó la atención, ¿no? Que era el gobierno anuncia, o el gobierno regional de Ica o el gobierno peruano anuncia por enésima vez la construcción del tren Lima-Ica, Claro. Lima, ¿no? Sí. Y yo he seguido ese caso de manera muy, muy clara, ¿no? Porque me llamó la atención lo siguiente, porque desde el año 2016 claro, se está planteando ese tren, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué puede pasar en nuestro país para que después de 6 años sigamos hablando del proyecto, ¿no? O sea, de un tren? Bueno, pero ese no conocer el tema de, por ejemplo, el metro, ¿no? El Claro. metro de Lima, que es un proyecto que ha tomado, ¿cuánto? Casi 20 años, ¿no? Claro, o la línea 2, que Claro. se anunció el año 2012, Claro. empieza su ejecución en 2014, y estamos en 2022, han pasado 8 años y aún no se culmina. Y no se olvide, profesor, de que hubo el famoso tren eléctrico original de Alan García, claro, que iba a arrancar por el norte de Lima. Yo era
asesor del alcalde Barrante en ese momento, y resulta que se decide, a pedido de Villa El Salvador, iniciarlo por el sur. O sea, se cambia totalmente el giro técnico. Y en un momento que había obras por 86 millones de dólares que había financiado el Banco Mundial, que se tuvieron que suspender porque el tren iba a romper toda esa ruta. Imagínense. Entonces, ¿qué cosa ocurre, no? Es una de las cosas que siempre me he preguntado. ¿Por qué la lentitud de determinados procesos, no? Por ejemplo, el Eurotúnel, que une Francia con Inglaterra. Así que atraviesa por debajo el Canal de la Mancha. Claro, así es, tardó 6 años en realizarse, ¿no? Tremenda obra. Y tremenda obra, ¿no? Y el costo prácticamente es el mismo de la línea 2. O sea, es una obra que además se hizo con tecnología en los años 80 para 90, o sea, tecnología que hoy en día ya ha sido superada enormemente por el desarrollo tecnológico, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre, no? ¿Por qué esta lentitud? ¿Por qué ¿Hay una falta, usted cree, de sentido práctico en los peruanos? No. Porque lo práctico a veces no está ausente, porque hay, bueno, yo tengo una teoría, ¿no? Es una teoría medio absurda, ¿no? ¿No será que la abundancia de abogados y la falta de una sociedad industrial más desarrollada, con 8 horas diarias de trabajo, que te disciplina, como tienen otras sociedades, puede ser un factor? Hay un tema, yo creo, que tiene que ver con la relación entre el conocimiento, la ciencia y las posibilidades de decisión política a todos los niveles, ¿no? Entonces, hay un divorcio, ¿no? Claramente hay un divorcio que no es actual, que no es de ahora. Ya el gran Manuel González Prada, en sus Páginas Libres, ya hablaba como una de las consecuencias de la derrota del Perú en la Guerra del Pacífico, a la falta y a la ausencia de un conocimiento especializado, claro, para justamente resolver los temas más concretos, ¿no? Porque hay problemas que son muy profundos que no se van a resolver por una generación, ¿no? El tema de quiénes somos, por ejemplo, es muy ontológico, muy metafísico. Claro, eso ya, no es concreto. Claro, cada cual verá cómo resuelve su identidad personal o cultural. Pero hay problemas que son muy concretos. Bueno, un ejemplo de la guerra con Chile que usted ha puesto, que es el que González Prada menciona, por ejemplo, un buen ejemplo, Pierola, presidente del Perú, se mete a la primera línea de combate en Miraflores, da órdenes directas a los generales, y como dijo Ramón Castilla varias veces, y termina generando la condición de la derrota. O sea, hace un descalabro total de lo que había sido planeado por los especialistas. Ahí y está. ese es un ejemplo que nos costó 9.000 muertos solamente en esa batalla. Claro. Terrible, ¿no? Claro, es que justamente ahí dice González Prada, ¿no? Sin especialistas, ¿no? Pusimos al empresario dirigir ejércitos, al abogado construir puentes. El batallón de los jóvenes del Guadalupe, que murieron casi todos, ¿no? Ahí está, eso está horroroso. Entonces hay una ausencia, ¿no? Un quiebre entre la formación del conocimiento, el desarrollo y la investigación y ese impacto social, ¿no? Poniéndolo vulgarmente, ¿no será que hay una falta de ingenieros? Yo no tengo supersticiones respecto a la carrera, pero falta de ingenieros, de técnicos, de gente que implemente lo que... Porque el gran problema que uno ve en la administración pública, por ejemplo, en la Contraloría, llena de abogados. Entonces, cuando van a cualquier obra pública, complican las cosas porque se van por el lado del código. Y el problema del Perú es ejecución, gerencia. Y eso, faltan gerentes y faltan técnicos. Parece que los exportamos, porque fuera del Perú hay cualquier cantidad de peruanos que brillan justamente por sus habilidades administrativas y de gestión. Es que sí los hay. Yo estoy seguro que los hay, y muy buenos. La pregunta es por qué no es atractivo para ingresar, no es un espacio atractivo la gestión pública para las personas más capacitadas. Y la ¿no? cuestión técnica también, porque digamos, claro, un ingeniero gana mucho más que un abogado, pero hay escuelas que me parece que son muy restrictivas. La UNI recibe, ¿cuánto? 500 estudiantes, 300 estudiantes de ingeniería civil, por ejemplo, por año, y el Perú ha habido años que el Perú está necesitando 2.000, 3.000, ¿no? Lo que pasa también, pienso yo, ¿no? Es que el caso de Francia es bien interesante, ¿no? Claro. Francia creó hace muchos años la École Normale Supérieure, claro, la ENA, la Escuela Nacional de Administración, ¿no? Todos los que forman parte del aparato gubernamental de Francia, por ejemplo, ingresan a esta escuela, digamos, más allá de la tendencia política, que pueden ser de izquierdas, derechas, socialistas, liberales, socialdemócratas, socialcristianos, más allá de todo eso. Es del Estado, es del Estado, toda Francia, así no es solamente es, de una tendencia. Y se forman justamente para gestionar a Francia, ¿no? Y así cada sociedad
Yo no digo que hay que hacer eso, pues cada país debe crear sus propias soluciones, pienso yo. Pero, hombre, ¿ayudaría o no una Ay, escuela yo de creo administración pública con lo yo- mejor de los sistemas universitarios que tenemos, ¿no? Claro, ayudaría para establecer, yo creo que el puente, ese puente entre la universidad y la sociedad. Yo Es creo- un puente que parece haberse roto. Hay una anécdota que es la de las hormigas guerreras, no sé si usted la ha No, no, escuchado. no. Es una anécdota un poco interesante. Cuando tienen que cruzar un río, se empiezan a apoyar unas con otras. Ah, Y van claro, construyendo claro. un puente con sus cuerpos. Y llega un momento que ya las que están colgándose, que se van a caer al agua, se sacrifican porque sencillamente no pueden bajarse de ese tren. Entonces, esa direccionalidad para construir algo común, ¿no? Que es mecánica en muchas sociedades, en el Perú existe poco. Y en el caso de la universidad se ha roto ese puente. Me da la impresión. Se ha roto quizás involuntariamente, o a qué se ha debido que Yo creo- haya esa desconexión. Yo creo que nunca se ha construido ese puente. Bueno. O sea, yo creo que nunca, en todo caso, el puente ha sido muy frágil y se ha caído cientos de veces, ¿no? Y hay otro dato que a mí me llama la atención, ¿no? Que cuando sale, por ejemplo, el ranking de las universidades en el Perú, ¿no? Cosa que me alegra muchísimo, dice, ¿no? Hay 6 universidades entre las 100 mejores de América Latina, ¿no? Sí. Digo que muy bien, o sea, yo me alegro de eso, sin duda, pero ¿cuál es su impacto en términos sociales, ¿no? O sea, y no es un tema solamente del Perú, es un problema que se extiende casi ¿Cuántas para... son de provincias? No lo digo yo por Claro. ningún prejuicio, porque la Católica, por ejemplo, es una universidad donde yo he estudiado con muchos provincianos. Claro. Y es una universidad donde más la mayor parte de la población viene de la zona norte de Lima, de los barrios de clase media del norte de Lima. Entonces, Claro. uno dice, claro, pero no hay esa conexión, digamos, ¿cómo la podríamos llamar? Una conexión, un sistema universitario nacional que impacte en los núcleos de población que interesa transformar, ¿no? Intelectualmente, Claro, técnicamente. justamente una de las cosas que yo he investigado en el libro que se publicó salió hace... Usted enseña a Ruiz de Montoya, ¿no? Soy jefe del Departamento de Humanidades. Vamos a hablar un momento de Ruiz de Montoya, que fue uno de los grandes sabios que llegó al Perú y un transformador también de la realidad. Gracias. Sí, Bueno, adelante. entonces justamente es que nuestro país carece lo que se llama un sistema del conocimiento, ¿no? O sea, que es la relación entre el sistema social y la sociedad. Un sistema articulado donde estén las universidades, los colegios profesionales, los institutos de investigación, ¿no? Y al mismo tiempo que tengan una especie de puente, Y ¿no? la administración del conocimiento. Claro, es la gestión del conocimiento, pero vinculado a la acción, ¿no? Entonces, el Perú no ha generado esos espacios. Por ejemplo, que un país que sí ha generado esos espacios, pero con un éxito espectacular, es China. Mire, según el ranking Schmago, Que digamos, se ranking, cuéntele un poco de la- el ranking Schmago es un ranking que mide, digamos, 3 grandes ítems, ¿no? Mide la calidad universitaria, la producción intelectual y el impacto de la sociedad, ¿no? De esta producción intelectual, académica y científica, ¿no? En los últimos 7 años, la Academia de Ciencias de China es el mayor centro de investigación del mundo. ¿Así? Así es. Caramba. En el segundo lugar es el Centro de Investigaciones de Francia, ¿no? Que lidera varias cosas en la Unión Europea. Y así sucesivamente. Pero el mayor centro de investigación de la Tierra De China. es la Academia. Ya hace cerca de 10 años. Ahora, ¿no? los chinos han tenido muy claro el tema de conocimiento. Le cuento una anécdota que, que le va a ilustrar lo que quiero decir. Sí. Y por razones personales, visitaron a un hermano mío que estudiaba en la Universidad de Nueva York. Ya, ya. Pero además no estaba el hombre en Nueva York mismo, sino estaba en Stony Brook. Y está estudiando criminología, una carrera pues de lo más abstracta. Pero en fin, era en lo que estaba metido en ese momento, una década. Claro. Y resulta que un día pasamos por el comedor y yo veo como a 100 chinitos, en varios grupos de 10. Y él me dice, y yo le digo, ¿por qué están estudiando así? Eran las 11 de la noche. Porque ellos van, los chinos vienen, un comisario o un líder que domina el idioma inglés. El resto lo domina muy a medias. Entonces, ese líder les traduce la clase completa para que tomen notas y realmente aprendan. Y se van primero, ellos estudian en las escuelas de sociología, en las carreras más fáciles. Y de ahí se meten a las técnicas. Al año, ya un grupo ellos en el segundo año ya entran los demás. O sea, tuvieron la paciencia, tenían 840.000 estudiantes en todo el mundo y una parte, creo que el 50-40% estaban en Estados Unidos. Imagínate. En las más grandes universidades, becados por el gobierno, porque la cuenta la pagaba el gobierno, hacía acuerdos, ¿no?
y había pues un interés de Estados Unidos de asimilar a todos estos, ¿no? Ellos son los que fundaron la Universidad de Shanghái y los grandes centros de trabajo científico. O sea, toda una política de Estado, ¿no? Claro, es una política de Estado donde la sociedad toma conciencia del valor del conocimiento, desde el conocimiento más teórico y abstracto hasta el conocimiento más específico y técnico, ¿no? Porque saben que si no se invierte en ese nivel, a ese nivel y en esos ámbitos, no es posible el futuro para... O sea, perdónenme, no hay futuro. o sea, simplemente es impensable el futuro y el desarrollo de una sociedad si no hay inversión en el conocimiento. O sea, si no hay inversión en el conocimiento, simplemente es impensable. O sea, es importante la lucha contra la corrupción, yo creo que sin duda que sí. Pero el conocimiento es más importante para evitarla en el futuro. Lo que pasa es que la corrupción es inherente al poder. O sea, ahí donde hay poder, algún tipo de poder se generan las tentaciones del mismo. Pero hay formas, hay conocimientos justamente para limitar las posibilidades de la corrupción. Además, la cultura es un limitante de la corrupción, También. en el sentido que enseña valores. Claro, y lo que pasa es que eso es un tema clave, ¿no? Y ahora, por ejemplo, un alumno me escribía algo, ¿no? Me decía sobre los antiguos peruanos. Es algo bien interesante eso, ¿no? Los antiguos peruanos tenían un conocimiento muy, muy interesante, o sea, su forma, ¿no? Porque conocían muy bien su espacio geográfico. Sí. El dominio del territorio era clave Total, en el Imperio Inca Inca y en todas las culturas peruanas, ¿no? Podían extraer a partir de la observación de lo concreto experiencias y traducir esas experiencias en conocimientos eficientes, y así lograron domesticar territorios enormemente complejos, ¿no? Transformaron, por ejemplo, el Valle de Vilcanota, tiene zonas que han sido transformadas geográficamente. Los incas movían un cerro y ponían ahí un bosque. O sea, es increíble. Y tenían centros de investigación, o sea, si usar la terminología occidental, por ejemplo, tenían centros de investigación, digamos... De los cultivos. Y avanzadísimos para su contexto, ¿no es cierto? Claro. Entonces uno ve, ahí sí encontrábamos claramente en el mundo prehispánico la relación entre conocimiento y sociedad. Bueno, o sea, que era un problema de supervivencia, ¿no? Pero era, por ejemplo, era que el clima dictaba las reglas de la cultura peruana, porque no olvidemos que había el Niño, que afectaba enorme parte del territorio, sequía en la sierra, lluvias en la costa, y hay varias culturas que han sido destruidas. Claro. ¿No? Entre ellas los antecesores de los incas, que eran los Wari. Entonces, hay un tema ahí donde, como usted dice, la urgencia obliga a repensar. Y hoy día estamos en urgencia. Claro, es que el conocimiento, ¿no? Claro que sí, es verdad que el conocimiento surge de la necesidad de sobrevivir. O sea, los seres humanos no somos pues animales donde extraemos conocimiento solamente a partir del hábitat y a partir que transmitimos eso genéticamente. Nuestro conocimiento es reflexivo y se nutre de algo que no hay que olvidar, que es la experiencia concreta, ¿no? Entonces ahí, bueno, entonces por uno ve el antiguo Perú, uno ve claramente ese vínculo entre conocimiento y sociedad, y además eficiente, extremadamente eficiente. O sea, yo cuando voy al interior de nuestro país, siempre le pido a las personas que me lleven ahí donde hay no solamente restos arqueológicos, sino donde pueda haber alguna evidencia, digamos, de la transformación del medio por medio del conocimiento humano. Tomo nota de eso, tomo fotografías, y que es parte de una investigación mucho más amplia que voy a desarrollar más adelante, justamente de repensar, digamos, nuestro país de la ciencia o aquel conocimiento organizativo que tenían los antiguos peruanos, ¿no? Claro, mire, ese es un tema sumamente importante, porque hay mucho que rescatar. Mire, yo he trabajado en una época en gestión de conflictos. O sea, he estado como director general de conflictos en un ministerio y he vivido Conga, todas estas cosas, ¿no? Y un día nos fuimos a Lambayeque, es una tierra muy interesante. Y resulta que había un pequeño poblado que se llamaba Cañari, que es un distrito. Entonces fuimos, había que negociar, etcétera. Yo siempre he sido muy pragmático, así que yo agarro, aunque parezca muy modesto para investigar, me metí a Wikipedia. ¿Quiénes son los cañaris? Porque suponía que eran ecuatorianos, que habían venido con Huayna Cápac, estamos hablando 500 años antes, a este lugar. Y había un conflicto minero donde en realidad nadie sabía lo que estaba pasando, porque era un enfrentamiento entre clanes. Esta gente iba a Ecuador, hablaba quechua ecuatoriano y estaba en territorio peruano. Y a la hora de analizar los conflictos, la gente encargada no había hecho su trabajo de base. Y así han aparecido en muchos lugares expresiones, que no quiere decir que cambie pues tan radicalmente las cosas, porque la gente está en una onda moderna, ¿no?
Pero vaya, era gente que iba a Ecuador todos los años a las fiestas de la cultura cañaris. Tú uno dice, ¿cómo es que no conocemos el Perú lo suficiente como para darnos cuenta de cosas que además en ese conflicto que chocaban canadienses, ¿no? Canadienses que eran pues tipo americanos con esta cultura y no entendían qué pasaba, era evidente que eso era indispensable. Claro, en ¿no? este caso estamos hablando de un O sea, conocimiento. el conocimiento es un conocimiento incluso empírico, que es muy importante. Claro, ¿no? hay diferentes tipos de conocimiento, que es un conocimiento para la convivencia, Así ¿no? es, claro. Pero también está el conocimiento justamente para la transformación, digamos, tecnológica, ¿no? Que es ya otra cosa, que es otro nivel. Claro, ¿no? ¿qué es lo de que uso de falta? inteligencia Porque humana. siempre yo pienso, o sea, la razón de ser del conocimiento, entre otras cosas, es resolver unos problemas de la vida humana, ¿no? Claro. Y uno de ellos tiene que ver, pues, con problemas muy concretos, ¿no? Y en un país, digamos, en vía de desarrollo, subdesarrollado, emergente, como queramos decirlo, son los problemas que enfrenta la gran mayoría de nuestro país, ¿no? Y los pobres en el Perú, digamos, enfrentan problemas muy concretos, o sea, muy específicos. Falta de un puente, falta de una carretera, falta de un tren. Son cosas que están más allá de un conflicto ideológico, claro, de socialismo, liberalismo, sino son de infraestructuras muy concretas, ¿no? Y hay ideas y conceptos que transforman, ¿no? Por ejemplo, Sí. el otro día un ingeniero me decía que era escandaloso el costo del tren eléctrico. Porque Claro. habían traído una tuneladora que costaba cualquier cantidad de plata, que era para hacer pues trenes eléctricos de 100 kilómetros de largo, ¿no? O sea, así me lo dijo gráficamente. No es cierto, pero que tuvo una máquina enorme que hubo que armarla acá y todo. Y me dice, ¿por qué lo han hecho por bajo la tierra? Si, por ejemplo, el tren eléctrico Alan García, por más criollo que sea, lo completó Humala y tenemos ahí varios kilómetros de tren que sirven a la población y que, claro, no se ven bonitos pues en San Borges, esos distritos, ¿no? Pero en realidad pierdes un poco el paisaje, pero es una solución. O, en el caso del agua, que el costo del agua baja enormemente si tú pasas las conexiones no por la calle, las pasas por debajo de las casas. ¿Ok? Fíjate, ¿eh? Y eso significa 3 veces menos costo. O el caso de las carreteras. Hoy día una carretera en el Perú puede costar hasta 1.200.000 soles kilómetro. Por no hablar de la carretera central que cuesta una barbaridad de 85 millones cada kilómetro. Entonces, hay una brea que se usa en toda la zona minera y que se usa en todo el mundo ya, con la cual tú pones una capa, pones 2 capas, pones 3 capas y ya está. Esa carretera dura 20 años, durísima. Entonces tú dices, ¿por qué no se va a soluciones que el conocimiento, justamente la ingeniería, la técnica nos ofrece, que ya están en el mundo? ¿Por qué? Porque en algunos casos hay corrupción. También. Y en otros casos hay el interés de que no cambie, porque al cambiar se produce una... Entonces ahí hay un problema de la resistencia al conocimiento, ¿no? Lo que pasa que también es que el caos sí va a beneficiar a alguien, Eso es verdad. ¿no? O sea, y en el caso, por ejemplo, del... El nuevo gobierno beneficia. Claro, siempre. al No. liberal. Que no se resuelva el problema de transporte en Lima, que ya es escandaloso, totalmente escandaloso, está beneficiando a alguien. Mira, un ejemplo más sobre el transporte en Lima. No quiero ser yo el protagonista de la entrevista, sí, pero sí. para que veas que esto, lo que has tocado tú son temas que tienen que ver con la vida diaria. Los transportistas de Lima, legales, ¿eh? Los que tienen licencia, 86 empresas, les dan licencia al comenzar la pandemia de 6 meses. Con lo cual no pueden trabajar con los bancos y tampoco les dan a ellos el crédito para que puedan sobrevivir. Así es. Y luego estos señores estaban ya comprando buses chinos, ya tenían 200 pedidos que iban a empezar a implementar y cayó la pandemia, se paró todo. Sí. Y esta gente recién hace 3 meses, 4 meses ha logrado que le den la licencia normal de 5 años por lo menos para que le den crédito. Es que, claro, entonces el caos a quién beneficia, por ejemplo. Para mí es muy claro, bueno, volviendo al tema de la carretera, que me parece tan interesante. Caso, hoy ya estaba leyendo en un medio el capítulo de ingenieros del transporte del Colegio de Ingenieros del Perú. Mire, yo soy filósofo, pero tengo un cariño y un respeto muy grande. O sea, eres un filósofo medio ingeniero. No es bueno, digamos. Tienes interés en lo práctico, tienes interés en lo No, práctico. lo que pasa es que la filosofía, si no está vinculada a la Claro, práctica, tiene es algo, pues, yo no la concibo así. Además, los griegos todos eran filósofos activos en la sociedad. Claro, no eran pensadores encerrados en su casa. el primer filósofo era empresario y fue Tales de Mileto. Ah, sí, ¿no? Tales de Mileto, ¿verdad? Claro, fue filósofo y negociante y comerciante y navegante, o sea, no tiene nada que ver. Bueno, entonces, es, por ejemplo, la cartera central. He leído en la mañana una información, no sé en qué medio. Por ejemplo, si se hace la carretera central que se ha planificado, que se planteó con Sagasti, cuando era Sagasti presidente, va a tardar 30 años en Así hacerse. es, así es. 30 años, yo digo, pues es una locura. Y claro, y dicen, ¿no? La solución, y así, 12 ingenieros, la solución es esta, ir por acá, por Es allá. cambiar el trazo, es Así irse es. fuera del valle,
que todo el tiempo esté huecos de acá hasta que acabe la tierra. Claro. Claro. Es una solución práctica, mucho más rápida. Claro. ¿Y por qué no vamos por siempre la decisión más engorrosa, más difícil, más complicada? Es que los estudios cuestan 56 millones de soles. Primera explicación. Ya, Segundo, hay un tema, alguien está interesado no, en es que la obra, pero siempre, mira, no, hay un tema ahí. Un ejemplo es un hombre que yo admiro mucho, es el dueño del ferrocarril del centro. Ya. Mis amigos de él, nos quedamos juntos Son en el colegio. españoles, creo. ¿Eran No, españoles? él es peruano, es Juan de Dios Olachea. Ah, sí, sí, Juan sí, de Dios escuchado. Y un tipo que además viene de Francia, de haber tenido un bosque de 9.000 hectáreas allá y ganar con los bonos de carbono, es un hombre revolucionario en su pensamiento. Instala la primera locomotora diésel en el Perú, hablando del conocimiento y su aplicación. Y resulta que él empieza con esa locomotora y en un momento le cae el ministerio. El señor tiene que homologarla. Homologar es que se tengan los mismos criterios técnicos que hay en el mundo. Es un estándar. ¿Ah? El tren Huanca, creo que El tren sea. Huanca, claro. Entonces, ¿qué hizo él? Resulta que va al ministerio y le dice, pero señor, esto es un invento peruano. Antes que en la India, en otros lugares, acá se empezó con una máquina diésel que se convirtió en gas natural. Ese era el gran invento de él. Y era para toda la flota de trenes que él tenía. Y resulta que el ministerio le dice, pero no hay cómo, él dijo, no hay cómo homologarlo, señor, este es un invento. Todavía no había, y ahora sí hay cómo homologar, pero dijo, no hay. Y no le dieron autorización, ¿te puedes imaginar? Y trabajó durante 5 años ilegalmente con su locomotora porque no había, y no podía además construir otras. Entonces, es una muestra de lo que estamos reflexionando, Claro, que es cómo lo práctico se vuelve un enemigo de todos estos intereses que están por ahí ocultos, ¿no? De competidores, Por eso, ¿no? claro, ahí viene el punto, que la ineficiencia, el caos, el desorden va a beneficiar a un grupo. Así es. Y el tema, por ejemplo, en el caso de Lima, que es un tema de conocimiento, tanto en el ámbito ético como en el ámbito técnico. Mientras no tengamos un sistema de transporte, cada peruano, cada limeño va a resolver su problema de manera Como individual. Compra un auto. Pero comprar un auto está añadiendo un problema más. Terrible. Porque hay ciudades, por ejemplo, en Europa, por ejemplo, donde no es necesario siquiera sacar tu auto durante toda la semana, lo sacas el fin de semana para irte Claro. al campo. O habrá visto en Holanda, en algunos lugares, el tranvía, porque sí, Claro, acá lo eliminaron. claro, el tranvía, o uno puede moverse por subterráneo y no hay necesidad de tener un automóvil. Así es. Simplemente, y yo tengo amigos, por ejemplo, de otros países de Europa, donde me dicen claramente, yo no he tenido necesidad de comprarme un auto nunca. Claro. Porque salgo a la esquina y encuentro una estación del metro. En los metros viajan ministros, podrá ir su seguridad para protegerlo, pero viajan Claro, ministros, autoridades, porque es claro, más simple, ya, eso ahí viene un punto, ¿no es cierto? Claro. Ahí está, pues, ese es el punto. El punto central es que ese tipo de soluciones implican un enorme gasto, Claro. son costos Sí. muy elevados, pero que hay que tenerlo como inversión para el desarrollo. Inversión social, o sea, es un beneficio tan grande como tener el vaso de leche o cualquier otra cosa. O sea, en uno está rescatando lo que se puede morir de hambre, pero en el otro está dando comodidad a un desplazamiento que va a mejorar el rendimiento. Estás laboral, ahorrando etcétera. dinero porque Así la es. persona gasta menos tiempo al día. El derecho al bienestar es un derecho humano fundamental y que acá en este país, por esto que estamos conversando, esta falta de sentido práctico, Sí. esta falta de reflexión sobre la importancia que tiene transformar la naturaleza, transformar los sistemas con los cuales estamos actualmente por nuevos, que funcionen. Lo del tren eléctrico me parece que es un ejemplo Sí, bastante... claro. O sea, Sí. 10 veces menos de costo. La Claro. carretera con brea, con una brea... Claro, industrial, hay soluciones que, Sí. que nuestros colegas ingenieros tienen de manera muy clara, pero lo que ocurre también es que como funciona el Estado peruano, engorroso, elefantiástico, con miles de trámites, con miles de artículos y letras pequeñitas, Sí. digamos, entorpece la dinamización de una sociedad. Y ahí viene el punto, pues. O sea, ¿el Estado para qué tiene que estar? El Estado tiene que estar para el servicio de los ciudadanos. Lógico. ¿No es cierto? El No Estado... barre para adentro, es decir, hace todo No, claro. por su propio interés. O sea, No, un el burócrata Estado- tiene su propio interés en No. su puesto, es sus conexiones, es su beneficio Totalmente. económico cuando es corrupto, ¿no? O en la acumulación narcisista del poder también, ¿no es cierto? claro, O sea, aumentar en su currículum todas las... claro, sí, claro. Bien, yo creo, esta es una conversación inusual, ¿no? Porque hemos entrado de la filosofía, que era el motivo original, pero Sí. es una buena reflexión
de cómo probablemente se tenía que hacer en la antigua Grecia a la hora de decir una carretera, ¿no? El filósofo era llamado también para que diga su opinión. O sea, creo que es una forma muy importante también de llegar al conocimiento, ¿no? Sí. Yo te agradezco mucho tu presencia. Encantado. Acá. Y estás en Julio. la Ruiz de Montoya, ¿no? Sí, soy jefe del Departamento de Humanidades, ahí estoy ya 18 años trabajando, tengo en mi casa, en mi hogar, mi hogar espiritual, digamos Ya, así. ¿no? claro. Ahora, algún día hablaremos pues sobre los grandes jesuitas que llegaron Ah, al Perú con y que gusto. fueron transformadores tan potentes de la Claro. cultura y de la vida en el país, ¿no? Desde la independencia Incluido tenemos... Ruiz de Montoya, pues, ¿no? Y claro, Bien, incluido Ruiz Montoya. mucho gusto. Encantado, Muy don amable. Julio. Amigos, vuelvo con ustedes aquí en Sinfloro, como siempre, dándoles una pincelada de lo que pasa en el país desde otra óptica. La óptica alternativa de pensar con un poquito más de tiempo las cosas para permitir que nos enteremos de realidades que tienen que transformarse y mejorar para que la vida sea cada vez más plácida y mejor y para que haya bienestar en el país. Muchas gracias. Vuelvo con ustedes en pocos momentos.